en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no ha mucho un hidalgo de los de lanza en astillero, rocín flaco y galgo corredor. Su hacienda se le iba en olla de más vaca que carnero, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes y algún palomino los domingos. Tenía ama, sobrina y un mozo que servía en todo. Frisaba nuestro hidalgo los 50, era recio, enjuto, madrugador y cazador. Pero tanto se dio a los libros de caballerías, que vendió tierras por comprarlos, olvidando su hacienda y su juicio. Los de Feliciano de Silva eran sus favoritos, por sus enrevesadas razones, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Discutía con el cura y el barbero sobre cuál caballero era mejor, Amadís, Palmerín o el del Febo. Y de tanto leer sin dormir, se le secó el cerebro, y creyó por cierto cuanto leía. Así, comenzó a soñar con encantamientos, pendencias y aventuras, y a forjar su camino como caballero andante. En efecto, rematado ya su juicio, dio en la más extraña idea que loco alguno concibió jamás: hacerse caballero andante. Pensaba que así aumentaría su honra y serviría a la República, deshaciendo agravios y cobrando nombre inmortal. Limpió unas antiguas armas de sus bisabuelos, y viendo que la celada faltaba, la fabricó de cartón y hierro, y sin probarla más, la tuvo por finísima. Fue luego a ver su rocín, viejo y maltrecho, al que tras 4 días de cavilaciones nombró Rocinante, que le pareció nombre alto y sonoro. Quiso también nombrarse, y tras 8 días de pensar, se llamó Don Quijote, y siguiendo ejemplo de Amadís de Gaula, añadió su patria, Don Quijote de la Mancha. Faltábale dama, pues sin ella no hay caballero andante completo. Y así eligió a Aldonza Lorenzo, moza del Toboso, a quien bautizó como Dulcinea del Toboso, nombre, según él, digno de princesa. Hechas estas prevenciones, no quiso Don Quijote aguardar más. Pensaba que el mundo sufría agravios por su tardanza. Y así, sin decir palabra a nadie, una mañana calurosa de julio, se armó con sus adargas, celada y lanza, y salió al campo por la puerta trasera, lleno de júbilo por haber comenzado su andanza. Mas, apenas salió, cayó en que no estaba armado caballero, y según ley de caballería, no podía combatir hasta serlo. Resolvió, pues, hacerse armar del primero que encontrase, como otros caballeros antiguos hicieron. Iba hablando consigo mismo: dichosa edad aquella en que salgan a luz mis hazañas. Oh sabio encantador, no te olvides de mi buen Rocinante. Y también decía: oh princesa Dulcinea del Toboso, señora de este corazón rendido. Caminó todo el día sin aventura, desesperando de no hallar gigante alguno. Al anochecer, muerto de hambre, divisó una venta que su imaginación transformó en castillo con torres, chapiteles y puente levadiza, y hacia allí encaminó su destino. Llegando Don Quijote a la venta, que a él le parecía castillo, detuvo su caballo, esperando que un enano diera señal con trompeta. Oyó entonces un cuerno de porquero, y creyó confirmada su ilusión. Vio a 2 mozas, que juzgó por damas, y al ver que huían espantadas, les dijo alzando la visera: no fuyan vuestras mercedes, que no es de caballeros causar desaguisado a tan altas doncellas. Las risas de las mozas, extrañadas por su lenguaje y figura, crecían, hasta que salió el ventero gordo y pacífico, a quien Don Quijote tuvo por castellano. Este le ofreció posada, sin cama. Respondió el caballero: mis arreos son las armas,
mi descanso el pelear. Con dificultad se apeó y pidió cuidado especial para Rocinante, la mejor pieza que come pan en el mundo. Las mozas, ya reconciliadas, le ayudaron a desarmarse, aunque no pudieron quitarle la celada, atada con cintas verdes. Don Quijote, muy ufano, recitó: «Nunca fuera caballero de damas tan bien servido. A la hora del yantar solo había bacalao mal cocido». Él lo aceptó con gusto, diciendo: «Como haya muchas truchuelas, harán una trucha». No pudiendo quitarse la celada, le dieron de comer y beber como a niño de pecho, con caña horadada. Para él, todo era música cortesana, pan candeal y damas serviciales. Solo le afligía no estar aún armado caballero, sin lo cual no podía, según ley, lanzarse a aventura alguna. Terminada su cena, Don Quijote llamó al ventero, se arrodilló ante él en la caballeriza y le dijo: «No me levantaré hasta que me otorguéis un don, que es armarme caballero mañana». El ventero, socarrón y ya sabedor de su locura, accedió con gusto, prometiéndole cumplir con las ceremonias. Añadió que aunque no había capilla, podría velar armas en el patio, como en casos urgentes. Don Quijote prometió seguir su consejo. Así, recogió sus armas, las puso sobre una pila junto a un pozo y, embrazando la adarga y tomando la lanza, comenzó a velarlas paseando con gentil continente. Mientras velaba sus armas, un arriero quiso dar agua a sus mulas, y al mover las armas de Don Quijote, éste le advirtió con voz alta que no las tocase si no quería morir. El arriero no hizo caso y las apartó, y Don Quijote, invocando a su amada Dulcinea, le asestó tal golpe con la lanza que lo dejó por tierra. Alborotada la venta, acudió la gente arrojando piedras desde lejos mientras él se defendía con su adarga, sin dejar la pila que guardaba. El ventero, temiendo más daños, le dijo que bastaba con aquella vela y que el rito de caballería podía hacerse allí mismo. Don Quijote accedió, urgido de verse ya armado. Así, el ventero trajo su libro de cuentas, una vela, y con ayuda de las mozas, que apenas contenían la risa, le dio una pescozada y un espaldarazo, murmurando como quien reza. Una le ciñó la espada y otra le calzó la espuela. Don Quijote, agradecido, les pidió que se llamasen Doña Tolosa y Doña Molinera, y ellas, por seguirle la corriente, aceptaron. Hecho caballero, Don Quijote no vio la hora de salir. Montó a Rocinante, abrazó al ventero y, con grandes y ridículos agradecimientos, partió en busca de aventuras, sin pagar nada por la posada, que fue lo que más agradó al ventero. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, henchido de gozo por verse armado caballero. Llegando a una encrucijada, dejó que Rocinante eligiera camino, que resultó ser el de su aldea. A poco andar, divisó un grupo de mercaderes toledanos y los tuvo por caballeros. Deteniéndose en medio del camino, alzó la voz: «Todo el mundo se tenga, si no confiesa que no hay en la tierra doncella más hermosa que Dulcinea del Toboso». Los mercaderes, advirtiendo su locura, quisieron burlarse. Uno le pidió ver siquiera un retrato de tal dama. Don Quijote replicó: «La importancia está en que sin verla lo creáis y juréis. Si no, a batalla conmigo». El mercader insistió en ver siquiera un indicio, aunque fuese fea y tuerta. Don Quijote, encendido en cólera, gritó: «No le mana sino ámbar y algalia. No es tuerta, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pagad vuestra blasfemia». Y arremetió con la lanza, pero Rocinante tropezó y ambos cayeron. El caballero, sin poder levantarse por el peso de sus armas, gritaba: «No huyáis, cobardes.
que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy tendido. Un mozo de mulas, harto de oírle, le rompió la lanza y con los pedazos le dio tal paliza que lo dejó molido. Y aun así Don Quijote seguía clamando amenazas al cielo y a los villanos. Cuando se retiraron, solo y molido, intentó alzarse, mas no pudo, y, aunque apaleado, se tuvo por venturoso, pues tales desventuras son propias de los caballeros andantes. Don Quijote comenzó a recitar versos del romance de Baldovinos, gimiendo como si de veras estuviese moribundo. «¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal?» Y al llegar a los versos del Marqués de Mantua, acertó a pasar un labrador, vecino suyo, llamado Pedro Alonso. Viendo al hidalgo maltrecho, quiso ayudarle, pero Don Quijote le tomó por el marqués y continuó el romance sin cesar. El labrador, atónito, le limpió el rostro, le reconoció y con mucho esfuerzo le subió a su asno, recogió las armas y se dirigió al pueblo. Don Quijote, suspirando y dolido, recitaba ahora pasajes del moro Abindarráez, diciendo: «Sepa vuestra merced, don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa es Dulcinea del Toboso, por quien haré hazañas jamás vistas. Mire que no soy don Rodrigo, sino Pedro Alonso, su vecino», replicó el labrador. «Yo sé quién soy», respondió Don Quijote, «y sé que puedo ser todos los 12 pares de Francia y aún más». Así discurrían cuando llegaron al pueblo, ya cerrada la noche, pues Pedro no quiso que lo viesen en tal estado. Al llegar a la casa, halló todo revuelto. Estaban el cura, el barbero y el ama, que exclamaba: «Ay, señor licenciado Pero Pérez, 3 días ha que no aparecen ni mi señor, ni su rocín, ni la adarga, ni la lanza. Desventurada de mí, estos malditos libros de caballerías han vuelto loco al más delicado entendimiento de toda la Mancha». La sobrina contaba que su tío se pasaba días leyendo sin dormir y luego andaba a cuchilladas con las paredes, diciendo haber vencido a 4 gigantes. El sudor era sangre y el agua fría, poción del sabio Esquife. Ella culpaba a los libros y pedía que se quemasen como herejías. «No se pasará el día de mañana sin hacer auto de fe con ellos», dijo el cura. Mientras tanto, Pedro Alonso llegaba con Don Quijote, aún sobre el jumento. Al verle, todos corrieron a su encuentro. Él exclamó: «Ténganse, que vengo malferido. Llamad a la sabia Urganda para que cure mis heridas». «Maldita sea Urgada y los libros que la nombran», dijo el ama. «Suba, señor, que nosotros le curaremos sin encantadoras». Le llevaron a la cama sin hallar heridas, y él contaba que había combatido con 10 jayanes. El cura, al oírlo, se reafirmó en su propósito: «Para mi santiguada, que mañana los quemo». Así fue como Don Quijote, tras su primer revés de justicia, volvió a su aldea sin saber que su gloria había sido burlada, mientras su sobrina, el ama, el cura y el barbero tramaban poner fin a sus libros, que juzgaban culpables de tanta locura. Mas el fuego no consume el alma de un caballero, y ya se enciende la llama de nuevas aventuras.